Pues Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gusto estar otra vez con nuestro tema de consejería bíblica. Ya estamos en la última sesión. En esta ocasión estaremos de la hora 13 a la hora 15 de nuestro manual con los temas el control de las emociones, página 49 a la 54, la depresión y el suicidio, página 55 a 57 y enfermedad, pérdida y congoja, páginas 58 a la 60. Entonces vamos a iniciar con este material y ya tenemos aquí algún material para que nos pueda ir ilustrando con lo que queremos en esta tarde compartir. Tenemos entonces el tema, el control de las emociones, y es el concepto bíblico sobre las emociones. Dios nos creó como seres emocionales, cada emoción tiene su función, debemos dejar que Dios controle nuestras emociones. Las emociones no son enemigos de la fe, son parte del alma que Dios creó. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos que la parte emocional puede también afectar. Si tenemos una actitud correcta hacia las emociones, podemos manejarlas, disfrutarlas incluso, pero lo importante es que no nos lleguen a controlar, porque hay veces personas que por una cuestión emocional pues dejan de funcionar o tienen algún tipo de errores fuertes en su conducta, ¿no? Entonces tenemos que hablar de esto y decir, bueno, si Dios me dio las emociones, tengo que hacer de ellas un medio para vivir. Diríamos que las emociones le dan color a la vida, ¿no? Cuando hay emociones de mucha alegría, de mucha festividad, pues nos sentimos muy emocionados, nos sentimos muy contentos con eso, pero también tenemos emociones que vamos a ver hoy que pueden llegar a ser destructivas. Entonces en esto tenemos que recordar que somos seres emocionales y bueno, nada más aprender que cada emoción tenga su lugar y dar sobre todo el espacio para que Dios nos dirija en todo esto y que cada emoción tenga una función positiva, ¿no? Aún las cosas difíciles que pasamos, las emociones muy difíciles que a veces tenemos, que tratamos de ver hoy en este tema, pero veremos cómo tenemos que aprender a controlarlas con la ayuda de Dios. Tenemos aquí una jerarquía de emociones que preparó mi esposa en este material y bueno, tenemos las emociones positivas y las negativas, ¿no? Se ven como categorías subordinadas, las más bajas en nuestro nivel de la visión que tenemos con esta lámina. Hay un nivel intermedio, que son categorías básicas, y hay categorías superiores. Las emociones positivas pueden ser amor o alegría, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para nosotros el amor está muy bien, es un sentimiento que tenemos, una relación, un compromiso que tenemos hacia los demás y bueno, pues es la manera de darles a los demás el valor que cada uno de ellos tiene para con nosotros, ¿no? Entonces el amor es una emoción muy positiva, no en balde la Biblia dice que Dios es amor y que también nos amemos, ¿no? Primera de Juan dice, ámense, ámense, perfeccionense en amor, o sea, no es algo gratuito o algo que sea de la parte de nuestro carácter. Tenemos que ir creciendo en amor. De hecho, hay personas que por naturaleza son muy cariñosas, son muy afectuosas y personas que no, personas que se les dificulta mucho ser afectuosas en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto al amor, tenemos las categorías subordinadas, es decir, cómo se demuestra el amor. El amor se demuestra con compromiso, también hay encaprichamiento y hay cariño. Diríamos aquí entonces que el amor es un compromiso porque realmente, como sea, ve mucho como una emoción. En nuestra cultura latinoamericana el amor se ve con mucha emoción, ¿no? El 14 de febrero todos son corazones, pintamos dibujitos y notitas muy bonitas, pero no nada más es un sentimiento. El amor también es un compromiso. Entonces, cuando le decimos a alguien que le amamos ya en Cristo, tenemos que estar comprometidos con él o con ella, ¿no? ¿Qué diríamos de matrimonio? Que es una muestra de amor, la más intensa, la más entera como seres humanos, pero tiene que darse compromiso en el matrimonio. Si alguien no se sabe comprometer en el matrimonio, empiezan muchas fallas. Entonces el amor tiene que ser un compromiso, ¿no? O el amor hacia los hijos, posiblemente un amor tan intenso porque son continuación de nuestra vida, vemos en ellos parte de características y de defectos que tenemos también, pero en ellos tenemos un compromiso, ¿no? Los hijos son un compromiso. No podemos los papás, mientras son dependientes de nosotros, pues no hacernos cargo de ellos, es un compromiso. Desde la alimentación, ¿no? Cuando nace un bebé, alimentarle, que las medicinas, la atención médica, todo lo que se requiere es un compromiso con el bebé hasta que el niño ya llega a desarrollarse y toma sus propias decisiones. Entonces el amor siempre tiene que ser un compromiso. Pero también hay una
en amor como cariño, diríamos ahí entonces que hay una forma de estar mostrando es este amor que le sentimos por los demás. La Biblia le llama amor filial, o sea, es un amor como de hermanos. Realmente tenemos una bendición de tener muchas personas a las que queremos y las personas que nos quieren también a nosotros. Aún en las cosas muy lindas de la vida siempre están presentes, ¿no? Con cariño nos demuestran que nos quieren. Ahora que hay tantos medios electrónicos que se envían mensajes, que se envían algunas notas, bueno, ahí está el cariño demostrado de la gente, ¿no? Pero también dice ahí el encaprichamiento. Ese encaprichamiento sería negativo, porque realmente el amor como capricho pues no puede funcionar. Diríamos que la Biblia lo maneja como pasiones desordenadas, ¿no? Cuando nosotros tenemos un afecto o amor o tenemos apego con alguien, no puede llegar a ser una pasión desordenada. La pasión desordenada no se controla, tenemos como la demostración intensa de las pasiones y llegamos a hacer que las pasiones sean incluso destructivas. Cuando se crea dependencia, codependencia o incluso hay daño, ¿no? Personas que se ponen muy violentas porque sienten que no se les ama. Entonces, cuidado con los caprichos nunca vienen de parte de Dios. También como emoción positiva tenemos la alegría y categorías subordinadas tenemos la dicha. La alegría es muy bonita porque es parte del gozo del Señor, ¿no? La Biblia habla del gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. O sea, es importante vivir con gozo. La gente triste, la gente melancólica, la gente muy enfadada, pues no puede funcionar. Entonces nosotros queremos que la alegría sea parte de nuestra vida, aunque no siempre estamos alegres, pero siempre necesitamos llegar al gozo con el Señor, ¿no? Entonces tenemos que darle lugar a Dios, lo que Dios quiere, que Él dispone, que ha estado haciendo en nosotros para darle lugar a las cosas de Dios. Porque de otra manera, pues la gente, si cuando no está alegre, no funciona, ¿no? Y como cristianos, sí, alegres o no alegres, tenemos que estar funcionando en las cosas de Dios. La dicha también es muy bonita, ¿no? Es como una alegría desbordada. ¿Qué tal el día que nos casamos, el día que nació nuestro primer hijo? Algo muy importante, ¿no? Cuando nos graduamos en una universidad, alguna cosa así, hay mucha alegría. Entonces, esa dicha es parte de la vida y es muy importante que la tengamos como parte de nuestra vida. También como parte de la alegría viene la satisfacción. Y la satisfacción en este caso es, bueno, estar contentamiento, ¿no? Recordemos que la palabra de Dios habla de que estemos contentos con lo que tenemos. El contentamiento es mucho más abundante de lo que creemos, porque aparece en muchos libros de la Biblia, ¿no? Que dice, contentos con lo que tenemos, contentos con lo que Dios nos da, con lo que Dios no nos da, también estamos contentos, ¿no? Una emoción negativa hay que ser el orgullo. El orgullo es como una soberbia, ¿no? En ese sentido, y en este caso, bueno, pues el orgullo tiene que manejarse porque no podemos nosotros ser personas orgullosas. Tendríamos al contrario, como Jesús dijo, que ser humildes, como él dijo, aprendan en mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos tres emociones negativas en esta gráfica: ira, tristeza y miedo. Como que engloba muchas cosas, ¿no? La ira es un enojo desbordado. De hecho, la Biblia lo habla como pecado, ¿no? Dice pleitos, celos, iras y contiendas. O sea que la ira ya es un pecado. El enojo puede manejarse con cierta medida, que no dejemos que crezca más de lo que debe, pero cuando ya no nos controlamos, llegamos a los golpes, llegamos a violencia o llegamos a incluso ofensas, ya estamos desbordados en esta emoción negativa, ¿no? Que es la ira. La ira puede venir por celos. Recordamos, los celos no dan lugar en las cosas de Dios porque es como una forma de inseguridad para mucha gente, ¿no? Se ve en el arte, en lo mundano, que los celos parecen ser algo bonito, ¿no? Dice, provócale celos, que te vea con otra persona para que se interese por ti, pero los celos nunca son buenos. De hecho, en la palabra les habla como una obra de la carne. Los celos no están bien porque realmente si estamos en el matrimonio, mientras funcionamos como matrimonio, podemos los dos ser fieles, ¿no? El hombre y la mujer. Pero si llegamos a fallar, bueno, pues Dios tiene una cuestión de restaurar muy fuerte allí, pero no podemos vivir con celos, porque hay personas que por celos no descansan, no ven bien que su esposo o su esposa hable con otra persona, no están contentos con eso, ¿no? Entonces los celos aquí los desarraigando, porque sí son muy negativos. La hostilidad o violencia también hacia otros. Hay muchas personas que se llaman con la conducta hostil, o sea, como que están enojados, como que son amenazantes, como que pueden lastimar o hacer daño. Hoy que tenemos una sociedad con tanta violencia, no digamos, ¿no? Cuántas armas, cuántos criminales, bueno, son conductas hostiles, incluso hasta antisociales. El enfado también es parte de la ira, porque podemos estar muy enojados, pero que el enfado pase. Diríamos, hay cosas que nos podemos enojar, pero todo tiene un proceso. Se inicia el enfado, se desarrolla el enfado y termina. Pero no podemos permanecer con ese enfado, porque es una conducta muy común, ¿no? Personas que constantemente están enojadas o que se siguen acordando de algo que les hicieron y no superan el enojo.
El desprecio también es parte de la ira, ¿no? Porque es como menospreciar a los demás. Pero dice la palabra de Dios que ninguno se crea superior, sino que todos sintamos que los demás son mejores que nosotros. ¿Para qué? Para que no nos hagamos soberbios. Porque muchas personas pues sí llegan a tener desprecios a los demás. La tristeza es muy fuerte porque veremos enseguida, ¿no? Un poco más de definiciones, pero es como una melancolía en el corazón. La gente que está como triste, que está pues recordando, sintiéndose mal, y de hecho incluso se llega a hacer una conducta totalmente compulsiva, ¿no? Porque la tristeza puede ser parte de una situación que enfrentamos, una pérdida, la muerte de alguien, ¿no? O lo que se llaman duelos, pero realmente no podemos vivir con la tristeza, y sin embargo hay muchas personas que llegan a tener esta tristeza como parte de su vida. La agonía es un dolor extremo, ¿no? Hay mucha gente que sufre en extremo por muchas situaciones. A veces son cosas que son causadas por una razón real y a veces la gente lo pondera mucho, ¿no? En vez de manejar con menos dolor, se pone más dolor. Se pone más enojo, se pone más destrucción, ¿no? Y el dolor también es parte de la vida, ¿no? ¿Qué tal cuando hay un dolor emocional? Diríamos ahí, puede ser emocional o puede ser físico. Dolor emocional es porque a veces tenemos cuestiones que nos han lastimado, que nos sentimos en lo emocional muy lastimados, pero también puede ser dolor físico. Y el dolor físico sí tiene que ser tratado por médicos y sí se tiene toda una análisis de esto, ¿no? Hoy se llama también tanatología, que es el último tema que veremos el día de hoy. La culpa es importante porque es saber que se hizo algo que está mal, pero Dios nos lleva a la culpa. Es interesante que la psicología no maneja la culpa. Siempre se culpa a otros, ¿no? Puede culpar el medio, a sus papás, a otras situaciones, pero la gente no enfrenta la culpa. Sin embargo, la culpa es el principio para el arrepentimiento. Yo soy culpable y me arrepiento. Reconozco de que soy culpable y empiezo a buscar la restauración. Pero si no encuentro la culpa, entonces sí puedo ser una persona muy inconsciente, ¿no? La soledad también es muy importante. Hoy es muy común que la gente está sola porque los hijos se van, porque muere el cónyuge o alguna situación eventual, pero la soledad es parte de la vida. Sin embargo, hay personas que lo ven como un sentimiento de pues sentirse menos que otros y anhelan cuando estaban en compañía o cuando estaban en el matrimonio. Entonces, la soledad hay que manejarla porque siempre podemos tener compañía de otros, ¿no? Ahora que estamos en Cristo como iglesia, la iglesia es una comunidad muy terapéutica porque ahí tenemos gente que nos ama, que nos habla, que se interesa por nosotros y nosotros también podemos, en vez de estar encerrados en la soledad, aprender a darle a otros parte del tiempo. El miedo es muy importante porque es un temor hacia muchas cosas que pueden venirse, ¿no? A veces son cosas que son reales, como cuando hay un diagnóstico médico o hay una cuestión económica en el trabajo o alguna cuestión familiar muy difícil, pero hay ocasiones en que el miedo se da de manera totalmente irracional. Entonces este miedo tiene que manejarse con la ayuda de Dios. Pero cuando el miedo tiene razones, entonces tenemos que enfrentarlo para ver las razones de ese miedo y cómo lo podemos llegar a superar. La preocupación es sentimiento negativo porque hay mucha gente que está muy preocupada, ¿no? Por lo que va a pasar. Recuerden que dice la palabra que estemos ocupados por las cosas, no preocupados. O sea, ocuparme es cada día voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar, pero no voy a futuro. No voy tan lejos como un año, 2 años o mucho tiempo adelante, porque eso nos da mucha preocupación. Por eso es preocuparse, como ocuparse de antemano, ¿no? Entonces, tengo que ocuparme de las cosas cuando deben de darse y no hacer que la preocupación se haga parte de mi vida. El horror es el extremo del miedo. Hay mucha gente que tiene muchas fobias, ¿no? Hoy hay muchísimas fobias y hay gente que tiene miedo a muchas cosas. Desde contacto físico, a quedarse solo, a estar en lugares abiertos. Hay muchas cosas que dan miedo y tenemos que aprender a manejarlas. En las emociones destructivas o negativas tenemos el enojo. Definimos, es una emoción que surge cuando enfrentamos una situación que consideramos que está mal o cuando nos sentimos contrariados por varias palabras, acciones o actitudes de otras personas. Va desde una irritación leve hasta una emoción más intensa como la furia o la ira. Entonces el enojo es parte de la vida. Muchas situaciones nos van a parecer que no son correctas. La gente no siempre está disponible, no da la mejor respuesta, de hecho no está siempre a lo que nosotros esperamos que estén. Entonces hay mucha gente que se enoja por esto o por alguna actitud que no se esperaba como una reacción de otros a una situación así. Entonces el enojo es parte de la vida, pero no tenemos que estar totalmente entregados a ese enojo. Enojarse es una respuesta natural, aunque no siempre controlamos nuestras reacciones. Sí podemos enfocar nuestra mente para actuar de una mejor manera. Entonces el enojo hay que manejarlo hacia algo positivo. ¿Cómo lo podemos solucionar? Entonces, que fácilmente se enoja a locuras, dice Proverbios 14:17, hombre perverso será aborrecido
Y bueno, habla del enojo. El enojo es una raíz para que tengamos malas conductas. Entonces, tenemos que manejar el enojo para que, como Dios nos ayuda con él, qué enfrentamos, qué pasó realmente, con quién lo arreglamos, ¿no? O si se puede arreglar o no. Porque si se puede arreglar, bueno, pues Dios nos ayuda. Y si no se puede arreglar, tenemos que aprender a dejarlo en las manos de Dios. Dice, airaos, pero no pequéis, Efesios 4, 26 y 27. No pequéis, no se ponga eso sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ella habla mucho entonces incluso de relación matrimonial, porque realmente es donde podemos tener más enojo, más disgustos, más desacuerdos, es la relación más intensa, ¿no? Es una relación de toda la vida desde que nos casamos, entonces tenemos que aprender que a veces no estamos de acuerdo. El hombre y la mujer en Cristo, aún en el ministerio o cosas así, no siempre estamos de acuerdo. Pero aunque no estemos de acuerdo, no damos lugar a que el enojo sea parte de pues, nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando dice no den lugar al diablo, porque bueno, de nuestro enojo puede el diablo tomar ventaja y crear muchas situaciones, ¿no? Muchas divisiones, muchos resentimientos, y entonces a veces no nada más pasa enojo, sino que se hacen otras cuestiones también muy, muy negativas. El miedo es una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Huimos ante un peligro, intentamos evitarlo y nos enfrentamos a aquello que lo causa. Entonces, ¿cuántos temores hay, no? Hoy decíamos, bueno, que es tan complicada la sociedad, las situaciones tan difíciles que se dan, ¿no? Que tenemos ataques en muchas formas a la fe o a la familia original, como Dios la diseñó. Hay muchas cosas que nos generan miedo. O incluso cuando hablamos de la violencia, ¿no? Hablamos de lugares donde, bueno, hay violencia en todo el país, pero indudablemente hay lugares donde hay muchísima, muchísima violencia. Entonces, la gente vive con miedo a veces y ese miedo pues es una reacción de defensa. Propiamente ver cómo podemos enfrentar esas cosas violentas y saber que, bueno, Dios nos guarda, pero a nosotros nos toca entonces tener el cuidado, tener precaución en cómo nos manejamos con esto. Le tenemos miedo, entre otras cosas, a las alturas, a los animales peligrosos, a las enfermedades, a hablar en público y a los espacios cerrados. Cuando éramos niños le teníamos a la oscuridad. Esto es muy interesante, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a las alturas. Por ejemplo, hay quienes nunca se suben en un avión, les da mucho miedo un avión, ¿no? Porque dicen, voy en alto, me puedo caer. Los accidentes pueden pasar, no nada más en los aviones, en los coches, en la calle, en cualquier lugar, pero esas personas tienen una fobia a las alturas o incluso a un edificio alto. No pues, se suben a un edificio muy alto porque le da mucho miedo, ¿no? Y hay personas que le tienen miedo a los animales peligrosos, ¿no? ¿Qué diríamos cuántos animales pues, venenosos o que pueden ser depredadores para nosotros? Bueno, hay gente que le tiene mucho miedo a algunos animales. A las enfermedades, ¿no? Hay mucha gente que le da miedo a enfermarse porque sabe que puede perder pues, cuestiones de trabajo, la relación familiar o algunas cosas que se hacen todos los días y la enfermedad es parte de la vida. Por la gracia de Dios, la enfermedad Dios nos levanta, pero bueno, hay personas que le tienen mucho, mucho miedo a la enfermedad, ¿no? Hablar en público también es una fobia hablar. Hay personas que no les gusta hablar en público, se avergüenzan o les da, pues nunca quieren hablar en público. Los espacios cerrados también, y hay muchos otros miedos que hay, ¿no? Cuando éramos pequeñitos, pues le teníamos miedo a la oscuridad, ¿no? Era muy común que al ser pequeños, bueno, lo oscuro nos daba miedo, ¿no? Cuando en la noche teníamos que quedar nosotros. Ahora, en el temor o miedo, tenemos que hablar cómo Dios nos da una respuesta. Ahí dice Génesis 3, 9 y 10, pero el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Este es Adán. ¿Se acuerda cuando cometieron el pecado Adán y Eva? Dios les busca. Fíjese qué interesante. No fue Adán y Eva, es Dios quien los busca, ¿no? Aunque Dios sabía todo el pecado de Adán y Eva, Dios le llama y dice, Adán, tengo una vergüenza. Ahora, el miedo viene aquí como una consecuencia de lo que se hace mal. No siempre los miedos son causados por cosas que hacemos mal, pero a veces sí. En este caso, Adán y Eva habían desobedecido y bueno, decían, estamos hasta desnudos. Recuerda que ellos no tenían vergüenza de estar desnudos, estaban en una relación muy linda, de bendición antes de la caída, pero cuando cayeron, entonces tuvieron vergüenza. Incluso ya Dios les cubre y ellos tienen que buscar la solución en Dios. Entonces, tenemos que recordar que el miedo, en este caso, sí tenía razón. Cuando nosotros hemos hecho algo mal, hay que arrepentirnos. Como cristianos tenemos la bendición del arrepentimiento, ¿no? La oración, la palabra de Dios, para tenerlo ahí. La paz de Jesús es la respuesta. Juan 14, 27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Entonces, Jesús nos da una paz maravillosa. Qué enfático es que dice, no la que da el mundo, porque el mundo da una paz comercial, una paz de interés, de intercambio, ¿no? Tienes paz con alguien si le pagas o si haces algo bueno por él, pero Jesús no es así.
Jesús nos ama y nos da su paz perfecta, aunque nosotros fallamos, aunque no seamos fieles o constantes en las cosas de Dios, Él nos da su paz. Pero esta paz, hermanos, hay que tomarla como un medio para vivir delante de Dios, que no nos lleve a hacer cosas malas, ¿no? Porque a veces pensamos, tengo paz con Dios y bueno, puedo entonces ser libertino o disoluto, ¿no? No, entonces esa paz no es así. Por eso dice, estas cosas es algo que tenemos que disfrutar. ¿Qué es la ansiedad? Tercera emoción negativa, es una emoción que sirve de mecanismo de defensa para sobrevivir. Es imposible no tener ansiedad en determinados momentos. Recordamos entonces que la ansiedad es como un nerviosismo que nos da por alguna situación. Hay personas que tienen una ansiedad para hablar otra vez, decíamos, en público, presentar un trabajo, manejar el dinero, a veces incluso para platicar con otros, ¿no? El matrimonio, con los hijos o con alguien que tenemos algo delicado que tratar y nos da alguna ansiedad. Pero bueno, tenemos que aprender que la ansiedad es parte de esta vida, pero tenemos que ver cómo la podemos manejar. Consiste en un estado de alerta o activación que nos prepara para, a nivel cognitivo, fisiológico y motor, para afrontar, evitar o huir de las situaciones de peligro reales o imaginarias. Eso es muy importante, hermanos, porque la ansiedad es parte de la defensa, ¿no? Algunos le llaman autoconservación a este instinto que tenemos de, bueno, si veo que algo me va a golpear, trato de protegerme, ¿no? Guardarme de ese golpe o de alguna violencia que hay allí, armas o alguna cuestión que ponga en riesgo nuestra vida, ahí viene alguna ansiedad. Incluso cuando tenemos algún miedo, algún dolor o alguna cuestión que vamos a enfrentar, ¿no? Pues ese nivel cognitivo es de conocimiento. Hay cosas de conocimiento que nos generan cierta ansiedad, porque decimos, bueno, hay violencia, hay pérdidas, hay una situación difícil que enfrentar, ¿no? Pero dice que también fisiológico, o sea, el organismo reacciona ante la ansiedad. Por eso incluso hay quienes tienen un dolor de estómago, ¿no? A veces, o sienten algo en su cuerpo porque cuando hay algún temor, ¿no? Y motor habla del movimiento. Entonces, la ansiedad es parte de un mecanismo de defensa, pero dice, para afrontar, evitar o huir situaciones reales de peligro o imaginarias. Las situaciones de peligro pueden ser imaginarias, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, no es alguien que se está metiendo a mi casa, entonces puedo dormir tranquilo, ¿no? Aunque puedo cerrar las ventanas o las puertas, pero no hay un riesgo. Sin embargo, si oyéramos un ruido, de alguien que se quiere meter a la casa o que nos quiere enfrentar para robarnos, pues ya estamos viendo algo real, ¿no? Entonces sí tenemos que ver cómo enfrentamos las situaciones difíciles, pero con la ayuda de Dios vemos que la ansiedad se puede manejar. De tal manera que Jesús dice, ¿no? Que tengamos la paz de Él para poder enfrentar todas las cosas. Ahora, como son situaciones reales o imaginarias, cuando es real, tenemos que ver qué decisión tomamos. Si nos están robando, bueno, pues tenemos que entregar lo que nos quitan, ¿no? Porque es más difícil que nos quiten la vida a que nos quiten el dinero. Pero también si es imaginario, si no es real que alguien me esté atacando, tengo que descansar un poco. A veces sentimos ansiedad y no sabemos el motivo. Ante la ansiedad es importante prepararse y pensar e identificar en qué peligro estamos percibiendo o imaginando. Entonces eso es muy importante, ¿no? Porque a veces cuando no hay ningún peligro, hermano, pues tengamos la paz del Señor. Dios nos bendice y nos da esa grande misericordia que tiene su gracia sobre nuestras vidas. Pero si hay alguna razón por la que tengamos ansiedad, podemos entonces tratar de morir. La ansiedad también dice ahí Salmos 119:28, si les hace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Entonces ese escritor, hermano, decía que el alma se deshace por ansiedad. O sea, puede ser una emoción tan destructiva, tan fuerte, que el alma se deshace. Recuerde que el alma es el yo, intelecto, sentimientos y voluntad. Entonces, cuando hay mucha ansiedad, tenemos que aprender incluso a controlarla, ¿no? Incluso hay quienes van al médico y puede ser, ¿no? Hay médicos que tratan con ansiedad a las personas y no está mal cuando hay una ansiedad muy fuerte, ¿no? Pero también dice 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, la bendición que tenemos en la ansiedad como cristianos, hermanos, es que tenemos al Señor. Tenemos a Dios y con Dios en nuestro corazón nos ayuda para que enfrentemos las situaciones difíciles. Y Dios tiene cuidado de nosotros. Yo creo que todos tenemos testimonios de que Dios nos ha cuidado, ¿no? Dios nos ha cuidado. Luego viene la culpa, que es cuando rompemos reglas culturales, religiosas o políticas, familiares y tenemos idea de haber cometido una falta, surge la culpa. Nos sentimos malas personas por hacer daño a los demás, por haber infringido alguna ley en la realidad o en la imaginación. Entonces, la culpa viene por romper reglas. Tenemos reglas culturales, ¿no? Por ejemplo, una regla cultural es, bueno, en cuanto a situaciones de como en la familia, en el trabajo, en la honestidad, en lo que religioso es aquí.
Entonces llamamos el cristianismo, ¿no? No como religión, sino como fe. También cuando como cristianos fallamos en las cosas de Dios, no estamos cumpliendo, somos inconstantes, nos estamos apartando, entonces puede venir ahí. Una cuestión política, ¿no? Que hoy se habla mucho de políticas y bueno, lo que está pasando a veces es muy deseable lo que se hace, aunque esté mal, ¿no? Y hay cosas que nosotros queremos hacer y que la sociedad ve mal. Entonces nosotros tenemos que ver eso, aunque la sociedad vea que algo está mal, si Dios me lo ordena, yo lo voy a hacer. Como dijeron en Hechos, ¿no? No podemos obedecerles a ustedes antes que a Dios, o sea, eso era evangelizar. Entonces podemos seguir haciendo las cosas de Dios, aún en lo social o cultural, ¿no? Y tenemos que ver cómo manejamos esta culpa. Existe culpa real, pero también hay una culpa ficticia que dificulta nuestra vida normal y suele ser resultado de una mala educación llena de reproches y donde domina el castigo que la aprobación. Entonces, la culpa puede ser parte de la personalidad, hermano. Decimos culpa real o ficticia. Bueno, culpa real cuando nosotros cometimos algo. Y sí, hemos todos cometido, todos hemos fallado, incluso hasta el pecado, ¿no? Llegamos hasta el pecado y bueno, por la gracia de Dios nos levanta, pero cuando no es así, cuando es ficticio, alguna situación que sentimos culpa porque algo no nos incomoda con alguien más, tenemos que hablar con la persona, ¿no? No estarnos imaginando cosas o estar pues esperando que nos vengan a decir. Cuando hay algo que hablar, lo podemos hablar, ¿no? Pero también dice, la culpa es resultado de una educación llena de reproches. ¿Qué tal los papás que siempre reprochaban, ¿no? Que nunca estaban contentos, que siempre estaban echando culpa en los hijos. Entonces, papás muy insatisfechos generan hijos con culpa. Por eso sí decimos, ¿no? Los papás tenemos la bendición de corregir a los hijos cuando Dios dice, como Dios dice, pero no generar gente con culpa, ¿no? Porque a veces los hijos no están haciendo nada y si el papá, pues no, es una persona enferma que daña a los demás, pues entonces sí tenemos que aprender cómo manejar esa situación para superarlo, ¿no? Domina más el castigo que la aprobación. Entonces, cuando los papás están más enfocados en castigar que en aprobar, ahí tenemos una fuerte deficiencia, ¿no? Porque muchos papás sí están siempre cuando fallamos, nos culpan, señalan nuestros errores, pero no hay aprobación. Cuando el hijo hace algo bien o merece que le digan algo bonito, no se lo dicen. Entonces, como papás tenemos que aprender a ser más positivos con los hijos. La conciencia de bien y del mal viene ahí en Samuel, primera de Samuel 24:5, nueva revisión viviente dice, pero comenzó a remodelar la conciencia por haberse cortado el manto de Saúl. ¿De quién habla? De David. Usted se acuerda que Saúl perseguía a David por celos y David en ese momento no había fallado en ese sentido porque respetaba el ungido de Jehová, ¿no? Dice que le cortó el manto porque, bueno, Saúl fue al baño literalmente, ¿no? Y ahí en el baño, cuando estaba solo Saúl lo pudieron matar. De hecho, los amigos de David le dijeron que lo matara y David no lo hizo. Entonces David ahí hizo algo correcto, no mató a Saúl, pero cortó el manto para demostrarle que había estado con él en la cueva, ¿no? Y Saúl, bueno, pues es otro caso, ¿no? Pero en el caso de David, tiene conciencia del bien y del mal. Cuando hacemos algo que no está bien, hermanos, hay que corregirnos. Porque si estamos en Cristo y es muy lindo estar en Cristo, pero no somos perfectos. Recordemos si hay algo que estoy haciendo que no está correcto, voy a dejarlo de hacer. O si no estoy haciendo lo que debía de hacer, lo puedo empezar a hacer. Porque muchas veces nosotros tenemos esa conciencia del bien y del mal, pero tenemos la bendición en Cristo de corregir, ¿no? También dice en 1 Timoteo 4:2, de hipócritas y mentirosos cuya conciencia está cauterizada. Esto está tremendo porque habla de los muy inconversos, ¿no? De los que ya no quieren corrección, de los que no quieren nada de Dios o están totalmente ajenos a Dios. Dice, son hipócritas y mentirosos. Entonces, hay personas con mucha hipocresía, como que actúan, ¿no? Actúan cosas buenas y no son buenos, y mentirosos, llenos de mentira, ¿no? Y la conciencia cauterizada, literalmente es como cauterizar una muela, ahí es como tapar, ¿no? Algo, tapan la conciencia. Recordamos que la conciencia está ahí para aprender qué es bueno y qué es malo delante de Dios. Entonces tenemos que aprender a manejar esa culpa como algo positivo para corregir. Vamos a ver las emociones positivas, el amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque entonces es amor. Primera de Juan 4:8. Recordamos en esta carta que habla Juan del amor tanto, bueno, en sus evangelios también, el evangelio de Juan habla mucho del amor y esas cartas, y habla mucho del amor de Dios. Dice que no, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, como conocemos a Dios, hermanos, tenemos un contacto con un ser de total amor. Dios es amor. No dice que tiene amor o que va a tener amor, es amor como esencia, ¿no? Dado que Dios es amor, hermanos, y estamos en contacto con Él, entonces nosotros somos como resultado de una relación con amor. Siempre veremos el amor de Dios, lo percibiremos, lo discerniremos, porque entonces es bueno, ¿no? Y dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque si conociendo a Dios o estando en comunión con Dios no ama a los demás, entonces es mentiroso, dice la carta de Juan, ¿no? Porque esta persona está enfocada en el odio, está enfocada en la reprobación y no está enfocada en amar a los demás. Porque si entre más conocemos a Dios, más amor debemos tener.
Viene aquí una definición secular. El amor es el vínculo de afecto que nace de la valoración del otro e inspira el deseo de su bien. Entonces, cuando amamos a los demás, hermanos, recordemos es que es un vínculo perfecto, un vínculo de afecto con la persona, puede ser matrimonio, puede ser con los hijos, con amigos, y este amor es muy importante, ¿no? Nace de la valoración, o sea, darle valor a los demás. Recordamos que el amor agape es esto, ¿no? Porque el amor fileos o el amor eros, amor de amigos o amor sexual en el matrimonio son un poquito inferiores. Este amor es el amor más completo que se da hacia todos, porque dice la palabra que Dios nos ama con ese amor ágape. Dios es ágape. Diríamos, literalmente diríamos, ¿no? Dios es el amor perfecto espiritual que espera, que da todo, que puede bendecir. Ahora, hablamos del gozo, porque dice ahí Nehemías 8:10, el gozo de Dios es mi fortaleza. Interesantísimo, ¿no? Que este escritor hable de reconstruir la ciudad de Jerusalén, el muro, y como gobernador decía, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Entonces es importantísimo que veamos el gozo del Señor. ¿Por qué no mi gozo? Porque mi gozo puede estar equivocado. De eso todos tenemos un gozo, ¿no? Personal, familiar, por antecedentes, y este gozo puede ser bueno, puede ser negativo. Pero el gozo del Señor es el gozo que viene de Dios. Es como en las cosas de Dios, surge del carácter de Dios y definitivamente nos da un gozo por cosas muy elevadas, ¿no? Porque no son mis deleites o deseos, es el gozo de Dios. Entonces tenemos que aprender esta emoción positiva, ¿no? En contraposición con las emociones negativas, el gozo hay que ponderarlo como algo bueno de parte de Dios. Gozo es un estado de bienestar y seguridad que nos mantiene contentos aún en medio de la adversidad. Ahí tenemos a Jesús como nuestro pastor, ¿no? Que nos da ese gozo. Tenemos la bendición de su palabra, de su bendición en nosotros. Entonces es un estado de bienestar y seguridad. El gozo es estar bien. Por supuesto, podemos tener algunos problemas físicos, emocionales o espirituales, pero en general estamos bien. Tenemos el bienestar porque viene de parte de Dios, pero también tenemos bienestar y seguridad. La seguridad porque estamos con Dios. Bienestar porque no podemos estar mejor. Estamos con Dios, pase lo que pase, la vida que tenemos, la edad que tenemos, la situación que tengamos, Dios está con nosotros. Por eso es bienestar y seguridad. Y nos mantiene contentos aun cuando hay adversidad. ¿Se ha fijado que los cristianos enfrentamos la adversidad con gozo? Porque la gente sin Dios, bueno, hay una diversidad de emociones en la gente sin Dios, pero muchos no tienen el conocimiento del gozo del Señor. Y nosotros sí. Entonces, el gozo del Señor es lo que está con nosotros. Una emoción positiva también es la gratitud. Dice primera a los Tesalonicenses 5:18, eh, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es importantísimo esto, hermano, porque Pablo habla a los tesalonicenses, una iglesia con una serie de indicaciones, ¿no? Pero después de las indicaciones, la corrección y ponderar lo que está bien, le dice un consejo, den gracias en todo. ¿A quién? A Dios, pero también a los demás, ¿no? Hay que ser agradecidos con la gente que nos rodea, porque hay quienes no agradecen. ¿Qué tal agradecerle al esposo o a los hijos cuando hacen algo, ¿no? Entonces, a la gente que nos rodea, o en la iglesia, en muchos medios, dar las gracias es una riqueza de alma, hermano. Porque quien no da las gracias como que no está entendiendo la relación. Tenemos que agradecer por todo porque en realidad no merecemos nada. Por la gracia de Dios vienen las bendiciones, la misericordia de Dios, pero nosotros tenemos la grande bendición de entender esto. Estamos aquí por la obra de Dios. Y como estamos por obra de Dios y voluntad de Dios, hay que ser agradecidos con los demás. Siempre, ¿no? Agradecerle a los demás. Dice también esta definición de gratitud, es la virtud con la cual una persona reconoce al interior y exteriormente los regalos recibidos y trata de corresponder en algo por lo que recibió. Fíjese, es reconocer y corresponder. Es importantísimo reconocer. ¿Por qué reconocer? Porque hay que dar las gracias a las cosas por la gente en las cosas que hace, ¿no? Hablamos incluso en los matrimonios que aprendamos a agradecernos por lo que hacemos todos los días. Porque como tenemos años en Cristo y lo hacemos todos los días, el atender, el cuidarnos, parece ya algo automático, pero no es así. ¿Qué tal si le decimos gracias por tu cuidado, gracias por esto que hiciste, el esposo o la esposa, ¿no? O a los hijos, gracias por lo que hacen, gracias por esforzarse en la escuela, ¿no? Por colaborar en la casa es importante la gratitud, ¿no? Pero también es reconocer lo recibido. Gracias por lo que hiciste. Qué bueno aprender a valorar lo que nos dan, porque a veces como que tenemos muy consciente de lo que no nos han dado, pero no estamos conscientes de lo que sí nos ha dado. ¿Qué tal las bendiciones de Dios, no? El esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia, la vida que tenemos con Dios. La confianza es otra emoción positiva que, bueno, viene ahí en Jeremías 17:7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este profeta del tiempo del exilio
que no tuvo éxito, que fue puesto en una cisterna, que lo tocaron, que incluso lloraba, dice algo muy bonito, ¿no? Aún en medio de las cosas que pasó, que lo contradijeron, que lo pusieron en ridículo, él dice, el varón cuya confianza está en Jehová es bendito. La palabra bendito es Macario en griego, ¿no? O sea, es alguien que tiene el más alto nivel de gozo. Nosotros somos bendecidos, hermano, en cuanto a las bienaventuranzas, ¿no? ¿Qué tal hay en el Evangelio de Mateo que habla de las bienaventuranzas? 8 o 9. Bueno, son condiciones de carácter. Pero aquí habla entonces que el varón que confía en Dios ya tiene la más grande bendición. ¿Por qué? Porque confiar en Dios es fe. Confiar en Dios es certeza, es acción, ¿no? La confianza es, hermano, la total certeza de que lo que Dios hace es bueno. En su tiempo lo hará y es bueno, ¿no? La confianza es la seguridad de esperanza o firme de seguridad que se tiene de que una persona va a actuar o una cosa va a funcionar como se desea. Seguridad de uno mismo o en las propias cualidades. Entonces, esta definición de confianza es muy importante porque en verdad, hermanos, Dios nos ha puesto como personas confiables. Nosotros tenemos que crecer para ser más confiables, más honestos, más genuinos, más entregados, que seamos mejores cada día, ¿no? No tanto esperar que los demás sean mejores, sino nosotros, cada uno, ser mejor. Pero también en cuanto a la confianza, hermano, agradecer a los demás por sus habilidades. ¿Qué tal si reconocemos la habilidad de otros, no? El apego, el esfuerzo, las cualidades, el amor, reconocer en los demás todo y de saber que tienen nuestra confianza. Yo creo que ahí podríamos incluso en el matrimonio y con los hijos, a la esposa y el esposo decirle, yo tengo mucha confianza en ti, eres confiable, ¿no? Porque tenés ese carácter. Y también los hijos a veces necesitan que confiemos en ellos y que les demostremos que confiamos en ellos. La emoción positiva de la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan la misericordia. Decíamos, el sermón del monte, ¿no? Mateo 5, de hecho, al iniciar el sermón del monte. Cuando Jesús usó la palabra Macarios 8 veces, habla entonces de el más alto nivel de felicidad. Y cuando habla Jesús de las bienaventuranzas, es lo opuesto al mundo, porque en el mundo la gente se siente contenta cuando tiene realización, cuando tiene dinero, cuando tiene logros, y aquí no. Dice, bienaventurados los misericordiosos. Recordamos que misericordia es la capacidad, dice ahí, de sentir compasión por los que sufren, brindándoles apoyo. La palabra misericordia proviene del latín misere, que significa miseria y necesidad, y cardis, que significa corazón. Y expresa hacia los demás pues un corazón abierto hacia las miserias de los demás. Recordamos que la gente con miserias siempre va a estar aquí, ¿no? Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Lamentablemente él sabía lo que decía, ¿no? Porque cuando decían ahí a alguien, bueno, hubiéramos vendido este perfume que derramaron en Jesús por mucho dinero, ¿no? Decían, no, 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 esto es, me están ungiendo para la muerte. Y esta persona, esta mujer me ungió porque me ama y ustedes van a tener siempre a los pobres. ¿Para qué los tenemos? Para hacer misericordia. No nada más estar como en contra de lo que sucede o estar criticando o buscando razones. Cuando alguien tiene necesidad, yo tengo la bendición de hacer misericordia con él. ¿Qué tal acercarle un pan o un poco de dinero, ayuda a alguien que tiene necesidad, ¿no? Qué importante es que hagamos misericordia. Entonces, es una emoción muy positiva porque nos lleva a una madurez. No estar ya con la situación de qué necesito yo, sino qué puedo hacer por los demás. Es muy, muy importante. Pues terminamos la primera etapa de esta clase, hermanos. Muchas gracias por su atención a todos. No sé si hay preguntas o comentarios de alguien. El control de las emociones.